¿Qué tal, parceros? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que estén preparados para la última semana de enero porque se viene con todo. Y cuando digo con todo, de verdad es con todo. Entonces, espero que me puedan acompañar hasta el final y para que nos rinda, empecemos de una vez. En cuanto a calendario económico, creo que empezamos la semana tranquilita, con datos macro que no creo que muevan más el mercado que la especulación o el foco que sigue alrededor de Donald Trump. Probablemente la volatilidad la generen las órdenes ejecutivas que siga firmando o todas esas declaraciones que haga respecto a política exterior. Lo bueno empieza el miércoles 29 de enero, que tenemos decisión de la Reserva Federal de tasas de interés. El mercado está ya casi que con la certeza, un 97.9% de probabilidad de que no van a mover las tasas, y esta es la tabla de probabilidades de las próximas reuniones. Como podemos ver aquí en pantalla, los mercados esperan un recorte de tasas más o menos a mitad de este año y no más recortes hasta el final del año siguiente, es decir, 2026. Dependiendo de las declaraciones y del tono de Jerome Powell, podríamos pensar que si deja abierta la puerta a más recortes que los que aparecen aquí en pantalla, los mercados podrían subir con agresividad, y por el contrario, si deja abierta la puerta a más subidas o a menos recortes que los que aparecen aquí en pantalla, los mercados lo puedan tomar mal y podamos ver una caída. Si nosotros tenemos en cuenta los últimos datos macro que salieron en Estados Unidos, como el dato de inflación tanto para productores como para consumidores por debajo del esperado, y los últimos datos de empleo mixtos tirando a malos, son una combinación que invitarían a una Fed blanda, relajada, con un tono muy diferente al que tuvieron en la reunión pasada, y en principio con las condiciones para que los mercados sigan subiendo. Tenemos a Bitcoin en zona de máximos históricos y tenemos al S&P 500 en zona de máximos históricos. Entonces son como las condiciones para que los mercados suban. Obviamente en el transcurso de la semana vamos a estar buscando posiciones al alza, pero con versatilidad, teniendo claro que estas zonas de máximos históricos son complicadas. Si hay que asumir una pérdida, hay que asumirla, y si hay que darse la vuelta, pues hay que darse la vuelta. Entonces hay que tener mucho cuidado esta semana, y más porque con la Reserva Federal no termina todo. El jueves seguimos teniendo dato macro, calendario económico de Estados Unidos, tenemos dato del PIB, crecimiento económico, y la expectativa con este dato de PIB es que un PIB entre más bajo, más alcista sería para los mercados. En este caso, una mala noticia sería una buena noticia para los mercados, porque reforzaría esas condiciones para que la Fed sea blanda o dovish o paloma. Entonces, si tenemos el miércoles una Fed tirando a dovish y tenemos un dato de PIB el jueves no tan bueno, son condiciones macro que en mi opinión dan para rally, para que tanto las bolsas como Bitcoin y la mayoría de las cripto tengan un rally para terminar enero, incluso para empezar el mes de febrero. Pero también, como digo, con bastante cuidado, porque ahí no termina todo. Esta semana tenemos reportes trimestrales de algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, empresas que sus reportes ya también pueden considerarse datos macro, y entre esas están muchas de las grandes tecnológicas. Los primeros días, a pesar de que hay empresas conocidas, no son de las que mueven el mercado. Tenemos a AT&T, tenemos por ejemplo a, bueno, Nucor, que es una que yo personalmente estoy siguiendo, que es una acería, pero bueno, lunes no hay nada más así para destacar. Martes, a pesar de que por sí misma no mueve mucho el mercado, es una empresa grande, importante, que ha tenido muchos fundamentales últimamente, que es Boeing. Antes de la apertura reporta, entonces hay que seguirla. Tenemos también empresas conocidas como Starbucks, General Motors, pero lo bueno empieza es el miércoles. El mismo día de la Reserva Federal tenemos reportes de algunas de las más grandes tecnológicas. Tenemos Tesla, tenemos Meta y tenemos Microsoft después del cierre. A esa le podríamos sumar IBM también, pero pues ya no tiene el mismo peso que tenían antes. El jueves tenemos Apple y tenemos Intel, que igualmente ya no tiene el mismo peso que tenía antes, pero también tiene fundamentales rondando. Hay charlas nuevamente de que pueda hacer una oferta, de que alguien la pueda adquirir. Es lo que yo he tratado de operar desde el año pasado, entonces también voy a estar muy pendiente de Intel durante la semana. Y el viernes terminamos con las petroleras más grandes. Tenemos a Exxon y tenemos a Chevron, y aquí va a tener mucho impacto también todas las políticas o declaraciones en cuanto a política energética que haga Donald Trump. Entonces, bueno, en cuanto a empresas y a reportes, va a estar también muy buena la semana. Muchas de estas empresas las estoy operando en mi cuenta de acciones de Darwin Exero, entonces vamos a revisar algunos gráficos y terminamos con el análisis de Bitcoin, que también impacta una de esas acciones que yo estoy operando. Empezamos con Apple, que ha caído prácticamente desde el principio de año, está casi que en los mismos niveles de cuando Donald Trump ganó la presidencia. Definitivamente
ha estado debilitada y vamos a ver con estos reportes trimestrales si logra al menos un rebote. Definitivamente el gráfico no se ve para nada alcista, al menos este gráfico diario, y el movimiento que yo estoy esperando y que voy a tratar de operar es un rebote a la media de 20 o a la media de 50 con mayor probabilidad de que posteriormente siga cayendo. Eso es lo que nos está mostrando el gráfico por ahora. Eso sí, no ha interactuado con la media de 200 periodos en la parte baja, entonces creo que en el transcurso del lunes o martes podría bajar a buscarla y creo que podría ser una buena oportunidad en caso de estar esperando reportes positivos, como es mi caso. Y creo yo que los datos macro también favorecen a un movimiento alcista, pero hay que tener cuidado porque por debajo de la media de 200 el siguiente soporte está relativamente lejos y hay que gestionar bien las compras que se hagan en esa zona. Pasamos a Tesla, que es otra que estoy operando, que tampoco ha tenido un buen inicio de año a pesar de todo el lobby y de la cromada de piola que le ha hecho Elon Musk a Donald Trump desde las elecciones. Uno pensaría que se debería haber beneficiado más con Donald Trump ya en funciones, pero tuvo una mala semana y está en una zona casi que clave, que son los $400. Aquí con Tesla tengo también unas compras en Darwin Exero, alrededor de 400, 396. Entonces en el transcurso de la semana voy a tener que tomar la decisión de si salirme a break-even para no arriesgar la rentabilidad del mes, o en caso de que empiece la semana de manera positiva por encima de 420 soy bastante alcista y pues la posibilidad de agregarle. Creo que por encima de 420 tiene posibilidad de ir a buscar los 450, 455, donde el perfil de volumen empieza a marcar resistencias. Peligrosas empieza a ver por debajo de 392, perdiendo esa media de 50. El siguiente soporte está más o menos por 360, por debajo de los mínimos del año que tiene hasta el momento. Entonces ese es el análisis con Tesla, es una de las acciones que más estoy operando, tiene muy buena volatilidad y pues creo que voy a seguirlo operando, entonces muy pendiente de Tesla. Intel, otra que reporta esta semana, me parece interesante por lo que había pasado en los últimos días. Otra vez empiezan a haber charlas de que pueda aparecer un comprador para Intel. Tengamos en cuenta que Intel tiene una capitalización de mercado más o menos igual a MicroStrategy, menos capitalización que, no sé, criptos como XRP, por ejemplo, o como Solana. Entonces, Intel, en términos de industria, en términos de marca, creo que es una oportunidad de compra, es lo que he tratado de operar desde el año pasado y pues bueno, esta semana creo que puede darse una oportunidad, alrededor de $20 estoy como conforme con el riesgo que toca asumir, que es más o menos unos $2 de riesgo, porque por debajo de $18 el siguiente soporte está, si no estoy mal, como en 12. Entonces bueno, Intel, a pesar de que en términos de capitalización se ve barata, tiene muchos problemas a nivel administrativo. La he analizado en mis repasos de resultados en la cuenta de Darwinex porque fue una de las acciones que más operé en un principio y que más le sumó a esa cuenta. Entonces, muy pendiente de Intel en el transcurso de la semana y termino la ronda de acciones con MicroStrategy. MicroStrategy es esa empresa que se endeuda para comprar Bitcoin, la empresa que más ha comprado Bitcoin y que ya ingresó al Nasdaq, cosa importante. Probablemente muchos estaban esperando que con ese ingreso al Nasdaq fuera a buscar máximos históricos, pero como Bitcoin no se ha extendido por encima de esos $110,000, eso ha contenido también el precio de MicroStrategy. Acá tengo unas compras también. Al final del viernes tuvo una caída bien fuerte como del 5% y la prima respecto a los holdings que tienen de Bitcoin se fue a los niveles más bajos de la semana. Entonces yo compré. Es una compra bien arriesgada porque depende mucho de Bitcoin. Y pues si Bitcoin abre la semana bajista, probablemente sea una posición que me genere una pérdida pues para la semana, que de pronto me afecte siendo la última semana del mes la rentabilidad del mes, pero como Bitcoin se mantiene ahí entre los 105, entre más arriba esté Bitcoin, más probabilidades hay de que MicroStrategy tenga un rebote para empezar la semana. Entonces, teniendo en cuenta que esta, que es otra de las acciones que yo estoy operando, tiene mucho que ver con Bitcoin, vamos más bien a analizar a Bitcoin y con eso terminamos el análisis de hoy. Aquí en pantalla el gráfico diario de Bitcoin, no mucho que agregar al análisis de la semana pasada, ya habíamos identificado el rango. Yo ya había dado mi opinión de que no me parece un rango de distribución y que creo que la mayor probabilidad es que rompa hacia arriba. Un riesgo que había era con la decisión del Banco de Japón, pero con esas declaraciones del Banco de Japón como que no tan
convincentes, no tan comprometidas con de verdad hacer un cambio en términos de política monetaria, pues no cambió nada realmente y creo que el panorama con los datos macro y todo lo que hemos analizado anteriormente da más probabilidades para que Bitcoin rompa. Si Bitcoin rompa, ya tenemos más o menos una proyección de qué zona podríamos esperar. Está entre los 120 y los 130.000 dólares. Eso nos lo marca a niveles de Fibonacci y teniendo identificado un rango, pues bueno, siendo un rango de 18 a 20.000 dólares, 18 a 20.000 dólares por encima de 110.000, nos marcaría cercano a los 130. Entonces, vamos a estar pendientes de Bitcoin. Zona clave creo que siguen siendo los 99.000 dólares, media de 50 periodos en el gráfico diario. Si la perdemos podríamos visitar la parte baja del rango, pero pues lo estaríamos discutiendo en el transcurso de la semana. Lo último con lo que quería complementar este análisis de Bitcoin, teniendo en cuenta que es la última semana del mes y que tenemos expiración de opciones también, por primera vez en varias semanas tenemos un nivel relevante con exposición de gamma. A pesar de que el nivel no es tan alto en términos nominales, pues sí se destaca a lo que ha venido siendo las semanas anteriores. Se han vendido muchos calls alrededor de 110.000 probablemente para la expiración de este viernes. Entonces, si al principio de la semana Bitcoin logra perforar esos 110.000 dólares, el movimiento o el rally puede ser gracias a los market makers que se tendrían que cubrir por todos esos contratos que están vendiendo acá. Entonces vamos a ver si Bitcoin logra romper esos 110.000 dólares. Sería el escenario perfecto para que las altcoins también tengan un pump. La dominancia sigue estando en una parte alta, pero la capitalización de las altcoins también está cerca de llegar a máximos históricos. Entonces, de las altcoins hablaremos en el transcurso de la semana. Eso era lo que quería analizar con ustedes, una preparación para esta semana que definitivamente va a ser clave. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.